Hola, antes de empezar quiero decir que este fanfic no me pertenece. Todo el crédito es para Non-Euclidean Human. Dejaré el link de su perfil como del fanfic para que lo apoyen. Este fanfic está originalmente en inglés y yo lo traduje al español. Ahora sin más que esperar, espero que disfruten del fanfic. Después de llegar a la escuela, Izuku pudo usar su don para llegar a su dormitorio lo más rápido que pudo antes de cambiarse y agarrar su flauta al salir. Llegó al gimnasio correcto unos 10 minutos antes de la hora programada para la actuación. Hir, Bakugo, Ida y Yaoyorozu lo regañaron rápidamente por llegar a tiempo, sin embargo, todos ellos, excepto Ida, tuvieron que subir al escenario donde las cortinas aún estaban bajas. El equipo de efectos especiales se encontraba en varios lugares alrededor del gimnasio, el grupo de baile se preparaba entre bastidores y la banda se preparaba en el escenario. Las luces se apagaron, el público guardó silencio y se abrieron las cortinas. Izuku fue el conde, la idea era usar su quirk para iluminar todo el gimnasio mientras lo hacía. 1. Gritó, golpeando el suelo con el pie y enviando una enorme cantidad de rayos a través del gimnasio. Logró iluminar todo el lugar con un verde neón. 2. Hizo lo mismo de nuevo y miró hacia atrás. Sabía que Eri estaba siendo cuidada por Nejire, y la pequeña y su mamá estaban en la parte de atrás para que Nejire pudiera seguir tomándose las medidas en preparación para el concurso de belleza y Eri no se sintiera abrumada por la cantidad de gente. 3. 4. Con eso, Bakugo comenzó la introducción de batería y la clase 1, comenzó su espectáculo bien ensayado. Izuku, como cuando tenía sus partes, sostenía la melodía, usaba relámpagos en cada nota, iluminando el gimnasio y brindando un espectáculo de luces. De manera similar, Bakugo usó sus explosiones para darle a sus partes de batería más ohm. Como Kaminari lo había dicho, y también para hacer más espectáculos de luces. Por su parte, Yaoyorozu estaba usando su quirk en un ciclo infinito de activación y desactivación, algo que ella y Bakugo habían descubierto en preparación para esto para iluminar sus brazos con el patrón que su quirk producía cuando hacía un artículo. Kaminari estaba usando su propia electricidad para agregar a sus propias partes de guitarra y Hiro usó su quirk para impulsar su canto y guitarra. En conjunto fue un concierto muy llamativo. Izuku observó a Eri sobre los hombros de Nejire y sintió que su sonrisa aumentaba levemente al ver que la pequeña niña realmente lo estaba disfrutando. Sin embargo, lo que lo hizo más feliz durante todo el concierto fue que cuando Aoyama fue arrojado a la multitud con una combinación de la peculiaridad de Uraraka y los esfuerzos de la compañía de baile y comenzó a actuar como una bola de discoteca, el solo de flauta de Izuku comenzó cuando su melodía se superpuso con el canto de Hir y el resto de la banda actuó como apoyo. Y Eri sonrió. Izuku sintió que un peso se levantaba de sus hombros mientras vertía más emoción en su forma de tocar, más felicidad, más esperanza, y pudo ver que Nejire también había notado la sonrisa de la niña y estaba volando feliz con Eri todavía en sus hombros, para gran disgusto de Yuyu que todavía estaba tratando de tomar las medidas de Nejire y para diversión de Tamaki y Mirio que estaban viendo el concierto desde cerca. El solo de Izuku terminó y él volvió a un papel de melodía secundaria durante el resto de la canción, y Hir concluyó la pieza mientras se cerraban las cortinas. Detrás de las cortinas, toda la clase 1A se reunió en un gran abrazo grupal, antes de que Mina se tomara varias selfies con toda la clase y los diversos grupos involucrados. Todos estaban muy felices y rápidamente pusieron toda su energía en limpiar, y tomó menos de media hora después de que Izuku destruyera todo el hielo y el resto de la clase se pusiera a trabajar limpiando varias cosas. Sabía que Eri estaba siendo atendida por Mirio y Tamaki mientras Nejire volvía a prepararse para su concurso de belleza. Después de que terminaron de limpiar la clase 1A se dividieron en actividades separadas, y por lo que sabía, Ida fue con Todoroki y Yoarashi, a quien le dieron permiso de venir, para ir a probar todos los puestos de comida. Uraraka y Yasui fueron juntos a ver el zoológico de mascotas, junto con Koda y Tokoyami. Hir y Kaminari fueron a ver algunas de las otras exhibiciones de música, y Bakugo y Yaoyorozu fueron juntos a hacer algunos de los puestos de juegos que obviamente estaban manipulados, pero juntos iban a demostrarlo y efectivamente los obligarían a darles cosas. Más tarde, Izuku se enteraría de que Yaoyorozu había terminado ganando 15 juguetes de peluche nuevos para su cama. Bakugo también recibió uno, pero ese no era el punto. En ese momento, Izuku se fue a buscar a Eri con Mirio y Tamaki para que los dos chicos pudieran explorar por su cuenta. Una vez que los encontró, Eri se catapultó hacia él de la felicidad, y estaba rebotando con una sonrisa radiante cuando Izuku la levantó y la puso sobre sus hombros. Entonces, ¿te divertiste?, le preguntó Izuku a Eri, quien asintió muy rápido. ¿Sí?
Al principio fue un poco ruidoso, pero luego todos se quedaron en silencio cuando las luces se apagaron, pero tú apareciste en el escenario. Y todos comenzaron a tocar juntos y sonaba muy lindo y tus relámpagos eran realmente geniales y las explosiones de Baka, Kacchan se veían realmente lindas. Dijo Eri emocionada e Izuku se rió un poco mientras continuaba con su pequeño discurso. También le dijo a Bakugo que Eri ahora lo llamaba Kacchan. El siguiente mensaje de texto fue de Yaoyorozu usando su teléfono después de que Bakugo se apagara brevemente de felicidad. Resulta que Eri también terminó recibiendo una parte de los juguetes de peluche que ganaron. Apartaron 10, pero Yaoyorozu dijo que tenía algunas ideas para más tarde. Pero eso no era importante en este momento. Por ahora, Izuku llevaba a Eri mientras el dúo de papá e hija se dirigían a los puestos de comida mientras Tamaki y Mirio se iban a hacer su acto. Aparentemente estaban haciendo comedia stand-up. Con ellos se refería a Mirio, Tamaki estaba allí básicamente por los efectos especiales. Desafortunadamente no pudo ir porque Eri no tendría la edad suficiente para algunos de los chistes o el lenguaje, pero estaba bien con eso. Entonces, ¿qué quieres probar primero, Eri? Le preguntó Izuku a la niña sobre sus hombros mientras se dirigían a la sección de puestos de comida. Los ojos de Eri se abrieron de par en par al ver todo y de inmediato se dio cuenta del algodón de azúcar. Izuku, sin sorprenderse, se acercó al puesto y pidió un pequeño tarro. Eri comenzó a saltar ligeramente de emoción mientras veía a Izuku recibir el dulce de aspecto esponjoso. Abrió el recipiente y le entregó un trocito. Sin embargo, cuando ella lo agarró, lo aplastó de inmediato y condensó por completo la golosina en un pequeño puñado de azúcar. «Agua», dijo decepcionada, haciendo un leve puchero. Se lo comió de todas formas y sus ojos se iluminaron mientras comía el azúcar puro. «Papá, ¿puedo tener más?», preguntó emocionada. «Claro, cariño, pero esta vez no lo aplastes. Se quedará en tu mano si lo agarras con suavidad, ¿de acuerdo?», le dijo Izuku. Eri asintió y tarareó en señal de confirmación mientras él le entregaba otro trozo. Eri se lo metió rápidamente en la boca y lo mantuvo allí, inflando sus mejillas con la golosina. «Sonríe, bola de nieve», dijo Izuku mientras sostenía su cámara en alto, tomando una foto de los dos con él haciendo una señal de paz y Eri sonriendo con el azúcar en sus dientes y el algodón de azúcar todavía en sus mejillas. «¿No vaya?», preguntó todavía con comida en las mejillas. Izuku se rió y respondió. «Sí, porque tu cabello es blanco como la nieve, y suena lindo, como tú», dijo felizmente mientras continuaban caminando antes de encontrarse con algo más. Izuku ocasionalmente le daba a Eri más algodón de azúcar. «Me encanta», proclamó feliz. «Soy una bola de nieve». «Pero, papá, ¿qué es la nieve?». «Te lo mostraré cuando sea invierno, ¿de acuerdo, cariño?». «Au. Quiero verlo ahora». «Bueno, veré qué puedo hacer», dijo Izuku, «pero por ahora, ¿qué te gustaría almorzar?». «Katsudon». Después de recibir el katsudon, y desafortunadamente para Eri, no podía comer sobre los hombros de Izuku, por lo que tuvo que bajar, el dúo se sentó en una de las mesitas y comió su almuerzo. Izuku miró la hora. Todavía faltaba más de una hora para que comenzara el concurso. «¿Puedo tener más algodón de azúcar?», preguntó Eri, inclinándose sobre la mesa para mirar el recipiente medio lleno. «No, ya basta de azúcar por ahora. No te preocupes, seguro que habrá más dulces más tarde. Ahora, ¿a dónde vamos, nena?». Eri miró intensamente el mapa que Izuku dejó sobre la mesa, antes de señalar una sección, allí. «Muy bien, a las atracciones». Izuku recogió a Eri y juntos fueron a la sección de atracciones. Era una oportunidad para que los estudiantes del curso de apoyo mostraran diferentes tipos de habilidades, en lugar de eso pudieron mostrar habilidades mecánicas a gran escala. Todo lo que tenía que hacer era asegurarse de que Eri se mantuviera alejada de lo que Hatsume había construido para esta sección. Afortunadamente, Eri no alcanzó el límite de altura para la montaña rusa de triple circuito impulsada por ventilador. Ella también parecía agradecida por eso mientras pasaban a otras atracciones más tranquilas. La primera era sencilla, una atracción básica en forma de barco pirata que se balanceaba de un lado a otro y giraba hasta cierto punto. A Izuku no le molestaba mucho la simplicidad, pero podía decir que Eri se lo estaba pasando genial. Le hizo sonreír ver su cara risueña y verla balancear los brazos mientras la máquina giraba. Ella vitoreaba mientras la máquina se balanceaba, giraba y aceleraba. Pero pronto el paseo se detuvo, pero la risa de Eri no se detuvo cuando Izuku la cargó sobre sus hombros.
Señaló un tobogán enorme que uno de los estudiantes había diseñado para que siguiera avanzando moviéndolo de un lado a otro, según la posición del usuario. Izuku asintió y le ayudó a subirse al vehículo, se hizo a un lado y observó cómo la máquina se ponía en marcha. Comenzó con una pendiente descendente y luego giró en círculos unas cuantas veces antes de volver a subir y bajar. Durante todo el tiempo pudo escuchar a Eri reírse y él sonreía alegremente. Unos cuantos viajes después, Eri estaba mucho más cansada, ya no rebotaba mientras se sentaba en los hombros de Izuku, en su lugar optó por apoyar su cabeza en la de él, usando el largo y esponjoso cabello verde como una especie de almohada mientras se quedaba dormida intermitentemente. No puedo dormir, tengo que, mamá, murmuró Eri e Izuku se rió levemente, despertándola antes de que regresara rápidamente a su estado de sueño. Está bien, puedes dormir la siesta ahí arriba, Snowball. Te despertaré cuando sea el turno de mamá, le dijo, y el suave murmullo de Eri fue una indicación de que había aceptado rápidamente esa oferta. Reprimiendo el impulso de reírse para no despertarla de nuevo, se dirigió rápidamente al puesto de Hatsume, tomó prestado un par de orejeras con cancelación de ruido de ella. Power Loader había establecido como requisito que si Hatsume quería hacer cualquier cosa, tenía que tener una gran cantidad de orejeras con cancelación de ruido considerando las tendencias de Hatsume, y se las puso cuidadosamente a Eri mientras se alejaba de la mayoría de las personas, hacia un área más tranquila. Miró la hora y descubrió que todavía faltaban unos 15 minutos. Decidió ir a sentarse en algún lugar entre el público, en algún lugar atrás donde Eri en sus hombros no molestaría a nadie pero también sería menos ruidoso, caótico y griega. Cuestionable para ella. De todas formas, se sentó con el teléfono en una mano y con la otra ayudando a Eri a levantarse, mientras escuchaba a más y más gente llegar. Afortunadamente, donde estaba no había mucha gente y parecía haber una multitud mucho menos sospechosa que en el centro. Estaba muy agradecido por eso. Podía escuchar las voces de los jueces a través de los altavoces y pensó que probablemente era un buen momento para despertar a Eri. Sacudiendo ligeramente su cabeza, levantó la cabeza y se frotó los ojos mientras se despertaba, estirando los brazos hacia arriba. Bostezó e Izuku sonrió ante la linda imagen que tenía delante, arriba de él. Rápidamente se dio cuenta del escenario y no tardó mucho en despertarse por completo, ya que empezó a temblar. «Mamá va a actuar», exclamó emocionada mientras se quitaba los protectores auditivos para ver todo lo que sucedía. Ella observó con asombro y emoción cómo el primer acto, Kendo de la clase 1B, dio una breve demostración de sus habilidades en artes marciales, lo que sin duda fue bastante genial e Izuku pudo admirar la precisión y la dedicación que se necesitarían para poder hacer lo que ella hizo. A continuación estaba Ken Ranzaki, y el primer pensamiento de Izuku fue que parecía un poco ensimismada, con esa cabeza de modelo gigante y todo eso. Eri parecía tener la misma opinión mientras miraba con enojo a la estudiante del curso de apoyo. Izuku se rió de la molestia de la niña, sin embargo, en el momento en que Ken Ranzaki condujo el vehículo detrás de la cortina, Nejire apareció con un vestido, sonriendo mientras volaba por el cielo. Una vez que llegó al frente del escenario, todavía volando, dio un ligero giro y voló alto en el cielo. Voló en varias direcciones, usando su don para crear efectos posteriores duraderos en el cielo. Ella flotó por el cielo de una manera similar a un sueño, dejando pequeñas ráfagas de sus peculiaridades para finalmente crear una gran rosa en el cielo. Eri estaba en shock e Izuku estaba asombrado por la creación cuando Nejire aterrizó, haciendo una pequeña reverencia antes de saltar detrás de las cortinas. Los jueces anunciaron que la votación iba a comenzar e Izuku, con Eri todavía sobre sus hombros, optó por ir detrás del escenario. Después de abrirse paso entre las muchas personas sospechosas y asegurarse de que Eri no perdiera los protectores auditivos, llegó a la puerta trasera donde Yuyu estaba de guardia. Ella lo reconoció de inmediato y dejó que él y Eri pasaran, antes de volver a gritarles a todas las personas al azar que intentaban entrar. Finalmente encontró la habitación de Nejire y llamó a la puerta. Adelante. Gritó ella e Izuku giró el pomo. Nejire todavía llevaba puesto su vestido cuando se dio la vuelta para ver quién era. Izu. Eri. Hola. Les sonrió mientras corría a abrazarlos. Ella abrazó a Izuku antes de tomar a Eri de sus hombros y abrazarla también, haciendo volar a la pequeña por la habitación un poco, para su alegría. La pequeña se rió y se rió incluso cuando Nejire la bajó. ¿Tuviste un buen día, cariño? Nejire le preguntó a Eri. Tengo que comer algodón de azúcar, ir a las atracciones y ver a papá actuar, y tú también actuarás. Dijo feliz.
Oh, ¿algodón de azúcar? ¿Queda algo? Le preguntó Nejire. Izuku, en respuesta, sacó el resto del frasco y se lo entregó. Los ojos de Nejire se iluminaron un poco más cuando lo vio y rápidamente lo tomó y comenzó a metérselo en la boca, lo que hizo que sus mejillas se inflaran. Todos se sentaron en uno de los sofás de la sala, esperando que se anunciaran los resultados. A pesar de todo, la pequeña familia estaba feliz y contenta. Los dos adolescentes abrazaron a Eri, quien sonrió e hizo todo lo posible por devolver el abrazo, aunque sus manos solo pudieron llegar hasta la mitad. No mucho después del festival escolar, Izuku y Tokoyami fueron llamados a su pasantía con Hawks, por lo que tuvo que dejar a Eri con Nejire. Besando a Nejire en los labios y a Eri en la frente, se despidió de ambos mientras Tokoyami se despedía de sus propios amigos. Los dos finalmente llegaron a la estación de tren y comenzaron el viaje hacia la agencia de Hawks. Una vez que llegaron allí, la recepcionista los dirigió a las habitaciones en las que se hospedarían y les informó que Hawks estaba fuera y que les daría instrucciones cuando regresara mañana a alguna hora. Por ahora, Izuku se dirigió a la sala de entrenamiento para hacer ejercicio. Al día siguiente, cuando Hawks regresó, se apresuró a asignarle a Tokoyami un entrenamiento de fuerza específico, mientras que Izuku tenía una petición. ¿Puedo medir tus alas? Claro chico, vigilaré a Tokoyami mientras haces eso, por cualquier razón, dijo Hawks riendo nerviosamente. Oh. No te preocupes, esta vez no hay un plan al estilo Nezu detrás. Solo quiero descubrir una mejor forma de volar, y qué mejor forma que usando alas. Entonces, ¿sabes cómo hacer que las alas funcionen? Todavía no. Pero lo resolveré sobre la marcha. Suena como un buen plan, muchacho. 3 horas de agonía para Tokoyami después de que Hawks lo obligara a realizar un entrenamiento implacable mientras Izuku corría por todos lados con 2 cintas métricas, un bolígrafo y un cuaderno. Esto, parece, injusto, jadeó Tokoyami mientras Dark Shadow lo animaba. No te preocupes, una vez que Izuku esté listo, lo haremos volar por el camino difícil. Espera que... 1 hora después de un buen descanso y de una buena comida, Tokoyami y el trío de héroes y estudiantes se encontraban de pie en un acantilado. Debajo había un bosque, junto al gran muro de piedra. Entonces, dijo Izuku mirando hacia abajo. Estaba repasando sus notas de nuevo. Con suerte, esto funcionaría la primera vez. ¡Buena suerte!, dijo Hawks, empujando al niño por el acantilado. Izuku gritó, pero se apresuró a realinear su cuerpo. Extendió los brazos, y hubo un breve destello de alas verdes antes de, nada. Rápidamente se protegió con varias ráfagas de rayos para frenar su descenso. Muy bien, ahora vuelve a volar. Gritó Hawks. No conseguí que las alas funcionaran. Me di cuenta. Vuelve a volar como siempre. Gritó Hawks e Izuku suspiró. Notó que los hombros de Tokoyami temblaban levemente, evidentemente de risa mientras Dark Shadow rodaba por el suelo. Alégrate de que ahora no sea tu turno, dijo Hawks con indiferencia, obviamente apuntando al otro estudiante que tragó saliva nerviosamente antes de reprimir más risas. Vamos, niño. Muchas más horas de luz del día. Traje bocadillos y todo. Bueno entonces. Después de 2 horas de caer y saltar con estilo, Izuku pensó que finalmente lo había descubierto. Si bien pudo crear la estructura durante períodos prolongados de tiempo, tuvo que aumentar la densidad lo suficiente para crear efectivamente un sólido equivalente. Era efectivamente imposible enfriar el rayo lo suficiente para hacer eso, pero si lo compactaba lo suficiente, haría algo similar. Entonces, después de intentar crear una pequeña esfera de relámpago condensado, y arrojarla a los árboles provocando una explosión sorprendentemente grande de la que nadie necesita enterarse, aunque Hawks lo felicitó por ello, Hawks lo arrojó por el acantilado. Y con eso, quiso decir que Hawks lo hizo volar al doble de altura y luego lo dejó caer. Fue emocionante. Hasta que se dio cuenta de que pronto alcanzaría la velocidad terminal. No podía dejar de volar de repente, eso más o menos le arrancaría el músculo de la piel porque de ahí se originaría y estaría adherido el rayo verde, en lugar de a su piel. En otras palabras, le dolería muchísimo. Y probablemente lo mataría. Eso no venía al caso. En ese momento, su objetivo era comenzar a volar de manera segura, por lo que se inclinó hacia abajo con varios golpes desde la parte posterior del talón para quedar de cara al suelo, antes de extender los brazos una vez más. Desde la punta de cada una de sus manos hasta su cintura se formó una cortina de relámpagos verdes, que crepitaban en el aire. A medida que comenzó a girar suavemente su cuerpo, comenzó a atrapar el viento con él, y pronto estaba planeando justo por encima de las líneas de árboles.
Sonrió con la sensación del viento en su rostro mientras giraba y giraba, dirigiéndose mientras se elevaba por el cielo. Con el tiempo, ganó más confianza, e hizo un picado y un ascenso, y mientras se detenía en el aire, cayó hacia atrás y dispersó los instrumentos de planeo. Y cuando extendió los brazos esta vez, le crecieron unas alas de relámpago de un verde brillante. Cayó un poco hacia atrás antes de agitarlas una vez. Al hacerlo, un ruido retumbante llenó el aire mientras el relámpago atravesaba el aire como un cuchillo caliente atravesando mantequilla blanda. Voló de nuevo al aire antes de volver a descender. Izuku se rió de alegría mientras continuaba, sintiendo el viento en su rostro y la libertad de movimiento mientras se elevaba por el cielo. Hawk soltó una risita antes de volar para unirse a él, y Tokoyami pronto se unió. El trío alado no iba particularmente rápido, ya que Izuku todavía se estaba acostumbrando y Dark Shadow era impredecible por decirlo menos, pero juntos volaron por el cielo mientras el sol comenzaba a ponerse, creando borrones de color negro, verde y rojo por todas partes. Como era de esperar, Izuku fue el primero en rendirse, ya que empezaba a quedarse sin energía, ya que volar todavía requería mucha energía, aunque ahora fuera más elegante. Además, había estado intentando volar todo el día. Se sentó en el respaldo del acantilado y observó cómo Tokoyami y Hawks comenzaban a realizar algunas maniobras básicas de esquiva antes de entrar en serios combates aéreos, incluso si Hawks iba con cuidado y Dark Shadow estaba perdiendo el tiempo durante una cantidad significativa de tiempo. Izuku observó con satisfacción mientras tomaba notas sobre el uso de los voladores alados más experimentados, antes de cerrar su libro y simplemente contemplar la vista de los dos peleando contra el hermoso telón de fondo del sol poniente. Pronto llegó el día siguiente y estaban entrenando en el gimnasio. Hawks estaba preparando algo mientras que Izuku y Tokoyami estaban haciendo cada uno su propio entrenamiento de fuerza. Bueno, Tokoyami estaba haciendo entrenamiento de fuerza, mientras que Izuku estaba haciendo resistencia intensa. Si Tokoyami fuera más fuerte, estaría mejor sin Dark Shadow inmediatamente cerca y también parecía tener algún tipo de efecto en la criatura de la sombra, mientras que el entrenamiento de resistencia de Izuku era bueno para poder usar su Quirk por más tiempo y en niveles más intensos. En general, se estaban volviendo más fuertes, pero era un fastidio hacerlo, como ocurre con la mayoría de los ejercicios. De todos modos, unas cuantas horas de ejercicio intenso después, los dos estaban exhaustos mientras cada uno estaba desplomado contra la pared, y Hawks tenía una Mirena muy orgullosa frente a ellos. Buen trabajo, chicos. Ha sido una sesión intensa. Saldremos a patrullar más tarde, aunque por ahora tengo algo diferente. Hurra. Los tres entraron en una habitación diferente, que era grande. Ninguno de los estudiantes tenía la energía para cuestionar lo grande que era. Frente a ellos, había un campo enorme con aros en llamas, clavos y pelotas que se balanceaban. ¿Es seguro?, preguntó Tokoyami inmediatamente. ¿A quién le importa?, fue la respuesta de Dark Shadow, antes de recibir un golpe del chico con cabeza de pájaro. Aunque me gusta que pienses en mi compañero emplumado de sombra, pero no. Eraserhead me mataría. Y da miedo. Fue bueno ver que había algo en lo que muchos héroes estaban de acuerdo, incluso si no era una gran señal de los años venideros. Es fuego falso, las púas son de goma y las bolas que se balancean también. Sin embargo, dejarán una marca, eso es seguro. Definitivamente recomendaría no enredarse con ellas. Y como no sé si las alas de ustedes cuentan como objetos físicos o no. ¡Buena suerte! Inspirador, respondió Tokoyami secamente mientras Izuku observaba el recorrido. Nos turnaremos para ir y veremos quién va más rápido sin chocar, dijo Hawks mientras se dirigía a una sección del suelo que tenía la palabra inicio pintada de forma desordenada. Izuku y Tokoyami observaron cómo Hawks se agachaba, se zambullía a través de los distintos aros, logrando pasar entre las pelotas que se balanceaban y evitando algunos de los picos que rebotaban, de alguna manera. 3 minutos después, había completado la carrera. Muy bien, ese fue mi ensayo. ¿Quién quiere ser el siguiente? Espera, ¿no sabías que era posible?, preguntó Izuku sin comprender. No extrapoles mis palabras. Supongo que iré, dijo Tokoyami mientras Dark Shadow emergía para cubrir al chico con cabeza de pájaro antes de que le brotaran alas, abrazo oscuro. Mientras decía el nombre de su movimiento, saltó desde el borde y comenzó a volar por el circuito. Se detuvo en algunos puntos para planificar sus próximos movimientos antes de terminar con un tiempo de 5 minutos. No está mal. Podrías haber sido más rápido, pero con la práctica lo harás mejor. Muy bien, Izuku, ¿estás listo?, dijo Hawks, e Izuku se acercó a la línea de partida.
Con una bocanada de aire, saltó y con un estruendo de trueno extendió sus alas, antes de agitarlas una vez y elevarse hacia el primer obstáculo. Se detuvo frente a los anillos de fuego, antes de atravesar el primero y sumergirse rápidamente en el segundo, antes de lanzarse en picado hacia el tercero. Podía sentir ligeramente el calor que irradiaban sus alas, pero no era demasiado. De todas formas, se sentía como un personaje de un juego mientras volaba en círculos y subía de forma constante para atravesar el último aro, antes de desviarse bruscamente a la izquierda para evitar un clavo que caía. Luego aceleró cuando otro comenzó a caer sobre él antes de zigzaguear alrededor de varios más. Finalmente, logró superarlos todos antes de llegar al obstáculo final, los péndulos. Mientras volaba hacia él, esperó un momento para ver el patrón antes de entrar volando. Pasó directamente por encima de los dos primeros, superando simplemente sus oscilaciones antes de elevarse ligeramente y esquivar la varilla que sostenía los siguientes péndulos oscilantes. Agitó las alas para acelerar de nuevo mientras comenzaba a girar ligeramente, girando en el aire mientras comenzaba a correr a través de la sección final. El final estaba a la vista. Podía verlo. Aceleró el paso y agitó sus alas de relámpago verde 2 veces más. Cruzó la línea de meta a toda velocidad. Estiró las alas para intentar frenar. Y terminó chocando contra la pared. Oh, eso fue un desastre. Comentó Hawks. Izuku se deslizó cómicamente hacia abajo y se desplomó contra la pared. Sí, recuerda que lleva tiempo reducir la velocidad. Es como conducir un coche. No es una analogía útil. Nunca he conducido, murmuró Izuku mientras se frotaba la cabeza. Dark Shadow le dio una palmadita en la espalda al chico con lástima, mientras que Tokoyami parecía ocultar su risa. Sí, bueno, podría haber sido peor. Vamos, levántate, vamos juntos. El trío voló a través del recorrido juntos, ocasionalmente lanzándose ataques no comprometidos entre sí, antes de que inevitablemente se cansaran y se retiraran a pasar la noche. Listo para lo que traiga el mañana. Izuku bostezó antes de comprobar la hora. Eran las 7. Aún faltaba un rato para que estuviera listo para hoy. Tenía que ir con Hawks a los anuncios de la tabla de héroes. Si bien ya eran bastante conocidos, al menos los 3 primeros, los números más bajos eran menos conocidos. Era una buena oportunidad para que los ciudadanos de Japón conocieran a los mejores de sus héroes. Y así ayudó a Hawks a practicar su discurso. Hawks le dijo que Tokoyami se quedaría atrás mientras Hawks e Izuku se dirigían a una ciudad diferente, ya que Tokoyami iba a realizar algunas patrullas en solitario mientras Hawks e Izuku volaban a la ubicación de los mapas de héroes. Si Izuku tenía mala suerte, estarían allí mientras Hawks intentaba hablar con Endeavor. Sería interesante, por decirlo menos. Por ahora, sin embargo, se estaba poniendo su disfraz de héroe para prepararse para el vuelo de hoy. Él y Hawks iban a realizar un vuelo de larga distancia. Ya habían registrado las advertencias de vuelo a baja altitud y estaban listos para partir. Todo lo que necesitaba era un pequeño paquete de agua, bocadillos y pijamas. Tenía el teléfono en un bolsillo y una linterna en el otro. La presentación era al día siguiente y llegarían al hotel en algún momento de la noche. Le envió un mensaje de texto a Nejire para decirle que no podría comunicarse con él por un tiempo y se preparó para despegar. Hizo sus últimos controles de energía, se despidió de Tokoyami y esperó a Hawks en el techo. Una vez que Hawks llegó, le sonrió a su pasante. ¿Listo? ¿Sí? Todos han sido notificados y tengo todas mis cosas. Respondió Izuku, sonriendo. ¡Genial! He empacado algunos bocadillos energéticos adicionales, como chocolate y dulces y cosas así, y definitivamente comida saludable. ¿Sí? Vamos. Dijo Hawks mientras corría junto a Izuku, antes de saltar del techo. Se dejó caer unos metros antes de extender sus alas rápidamente y elevarse en el aire con unos pocos aleteos, y comenzar a acelerar. Izuku se apresuró a seguirlo, en lugar de optar por correr directamente desde el techo, y en el momento en que sus pies se despegaron, formó sus alas y con un poderoso golpe y un relámpago, aceleró junto a Hawks. Abróchate el cinturón, muchacho. Tenemos un vuelo de varias horas. Sí, señor. Respondió Izuku. No me llame señor, no soy tan viejo. Los dos comenzaron a acelerar después del breve intercambio. Izuku siguió a Hawks directamente detrás, ahorrándole algo de energía ya que Hawks estaba más acostumbrado a romper el aire mientras que Izuku, no tanto. No había estado volando durante tanto tiempo y, como tal, realmente no tenía muchas oportunidades de practicar.
Por ahora, sin embargo, los dos héroes voladores comenzaron a girar en el aire, formando un pequeño vórtice a su alrededor mientras aceleraban, viajando significativamente más rápido que la mayoría de los autos en el suelo. Recuerda, niño, sigue hacia el norte, dijo Hawks mientras los dos aceleraban aún más. ¿Mientras vuela el halcón?, bromeó Izuku en respuesta, provocando una ligera risa de Hawks. Cada vez me gustas más. Vamos, dijo Hawks y se puso los tapones para los oídos, lo que provocó que Izuku hiciera lo mismo. Con 2 golpes más, ambos habían roto la barrera del sonido. Izuku, volando por el cielo, amaba la sensación de libertad que le producía volar. Sentía el viento en la cara, tenía el control absoluto y le encantaba. Era muy liberador. Extendió los brazos solo por el placer de hacerlo y sintió que su traje de héroe ondeaba con la fuerte corriente de aire. Podría acostumbrarse a esto. Muchas horas después, un Izuku exhausto y un Hawks ligeramente cansado aterrizaron fuera de su hotel. Los dos se comunicaron con la agencia de héroes de Hawks para informarles de su llegada sana y salva, e Izuku se lo hizo saber a Nejire, quien en algún momento había mencionado que Eri quería hacer una videollamada de algún tipo esta noche, e Izuku rápidamente dijo que le encantaría. Muy bien, niño, ya son las 7 de la tarde, así que cenaremos y dormiremos pronto. Repasaré mi guión para mañana, pero veo que estás exhausto. Sí, mis alas no están exactamente incorporadas a mi espalda y mi don se basa en la energía, Izuku bostezó mientras subían las escaleras hacia su piso. Estaban en el 8º piso, 5ª habitación. Una vez que llegaron allí, abrieron la habitación y rápidamente desempacaron lo que necesitaban. Izuku se puso el pijama y configuró su teléfono para hacer una videollamada con Nejire. Eran apenas las 7:15, por lo que Eri aún debería estar despierta. Marcó un par de veces antes de que Nejire contestara. Izuku sonrió cansadamente. Nejire sonrió radiante. Eri saltó felizmente hacia la cámara, mostrando algo que había hecho con Nezu. Izuku sonrió y le hizo preguntas al respecto, antes de que Nejire la enviara a cepillarse los dientes y cambiarse para la noche. La pareja compartió una conversación relajada, con varios temas discutidos, antes de que Eri regresara irrumpiendo en la habitación donde estaba Nejire, declarando que estaba lista para irse a la cama. Los padres de Eri se rieron antes de decirle a la pequeña que la amaban, e Izuku prometió volver a llamar cuando pudiera. La entrevista finalizó con un pitido e Izuku configuró su teléfono para ejecutar algunas cosas mientras iba a cenar con Hawks, listo para afrontar lo que traiga el mañana. Ojalá. Excepto en Deavour. Eso podría esperar para siempre. Izuku bostezó cuando sonó su alarma, temprano en la mañana. Apenas había amanecido cuando se levantó para ir a desayunar, mientras revisaba las noticias. Encontró algunos artículos sin sentido, varios informes sobre el declive de la villanía a pesar de que el retiro de All Might se atribuyó a la derrota simultánea de la Liga de Villanos. Hubo algunos incidentes relacionados con varios robos a bancos, pero nada que quedara sin resolver o con heridos o víctimas permanentes. Todo parecía estar bastante tranquilo en Japón en ese momento. Era relajante. Izuku desayunó mientras Hawks volaba por la habitación del hotel, intentando reunir todo lo que necesitaba. Tenía un pequeño dispositivo USB que se conectaba a su visor con indicaciones. Desafortunadamente, era del tamaño de una tarjeta micro SD. Entonces, mientras Izuku comenzó a beber su té casualmente, Hawks ocasionalmente hacía brisas en la sala de estar, causando que el cabello de Izuku se volviera loco cada vez. Fue bastante divertido. Cuando tuvieron que irse, Izuku tenía un pequeño paquete de bocadillos y su traje de héroe puesto mientras Hawks alisaba las arrugas de la chaqueta de cuero. Tal vez el estrés estaba afectando a la hora héroe profesional número 2. Trotaron ligeramente hasta llegar al lugar, donde había una fila para el público estándar, una fila para la prensa, una fila para VIP y una fila separada para héroes. No había ningún equipo de seguridad. En realidad no necesitaba pensar demasiado en el porqué. Está bien, chico, dirígete a la fila VIP ya que eres un pasante conmigo, solo entrégales esta tarjeta, dijo Hawk sacando una pequeña tarjeta de su chaqueta y entregándosela a Izuku antes de continuar. Si necesitas algo, tienes prioridad en mi teléfono, que debería tener, justo, aquí. Ajá. Y solo llámame si necesitas algo. Cuídate. Dijo Hawks mientras entraba en la fila de héroes. No olvides la tarjeta SD. Gritó Izuku, y Hawks se detuvo de repente antes de sacarla de su chaqueta y enchufarla rápidamente, antes de chasquear los dedos y hacer gestos con los dedos a Izuku. Gracias, chico.
Gritó mientras continuaba. Izuku se rió entre dientes antes de dirigirse a la fila VIP, para gran irritación de muchos grupos de prensa que se vieron obligados a esperar en la fila de prensa cada vez más grande. Sacó la tarjeta para la pobre alma que los estaba revisando a todos y tratando de controlar a algunas de las multitudes. Entró y se sentó en la tercera fila, lo suficientemente cerca del frente para no perderse nada, pero no tan cerca como para tener que forzar el cuello. Vio una noticia interesante sobre gente que escribía fanfictions entre ciertos héroes. Se dio cuenta de que había una lista de los más populares. Había muchos gays entre él y Bakugo, y varios entre él y Todoroki. Muchos de él siendo un villano. Eso lo aterrorizaba un poco. Aunque había muchos, ¿cómo se llamaban? Crackfix. Eran un poco caóticos, aunque intrigantes. Pero también había algo de él y Nejire. No sabía por qué los héroes adolescentes eran más populares por esto, en realidad no, lo sabía. Probablemente eran principalmente adolescentes los que leían estas cosas. Sus pensamientos se vieron interrumpidos por el repentino anuncio de que iban a empezar los cuadros de héroes. Tenía un cuaderno a mano y tomaba notas sobre la información que se le iba dando por casualidad, como nuevos movimientos sugeridos o detalles especiales sobre cada héroe. Pero él estaba realmente entusiasmado con esto y lo guardó para simplemente disfrutar el evento con una gran sonrisa en su rostro. Muy bien, todos. Les presentamos a su nuevo héroe número 10, Ryukyu. Y con esto empezó realmente el evento. Al final, Izuku sinceramente pensó que podría haber ido mucho mejor. Pero también podría haber ido mucho peor. Quiero decir, había pocas cosas peores que tener que soportar una reunión con Endeavor. Pero esa parte todavía no le gustaba. Y el discurso de Endeavor dejó mucho que desear. Literalmente, todo. Pero por ahora él y Hawks caminaban por la calle con Endeavor hacia un elegante restaurante en el que Hawks les había conseguido una reserva. Hawks le estaba dando una charla a Endeavor sobre la interacción humana básica, mientras que Izuku estaba allí simplemente para disfrutar del paseo. Hawks estaba ayudando a varias personas con sus plumas, mientras hablaba e Izuku estaba hablando con algunos de los jóvenes héroes esperanzados, en su mayoría estudiantes de primaria, pero también había algunos estudiantes de secundaria de otras escuelas de héroes. Muchos querían saber sobre uno de los estudiantes involucrados en la derrota del villano, que era comparable a All Might. Eso y, al parecer, su pelea con Overhaul no pasaron desapercibidos. Habían clips de relámpagos verdes volando por el cielo que algunas personas habían capturado hacia el final de la pelea, cuando él había dispersado la energía. No es importante ahora mismo. Sonrió mientras hablaba con algunos de los niños más pequeños, todos con un brillo en los ojos mientras les demostraba su peculiaridad. Podía sentir a Endeavor mirándolo con enojo, y eso solo hizo que Izuku sonriera más a medida que más niños comenzaron a acercarse a él mientras les contaba algunas historias de sus compañeros de clase. Los Hawks observaban orgullosos hasta que un aficionado muy nervioso se acercó a Endeavor y le pidió un autógrafo. Nadie dijo nada hasta que el héroe de la llama lo firmó en silencio y la multitud se sumió en el caos. Endeavor suspiró decepcionado, Hawks se rió entre dientes e Izuku intentó no encorvarse de la risa. Después de una breve debacle, Izuku dejó a todos los niños con algún tipo de firma después de que le pidieron que firmara varias cosas antes de llegar finalmente al restaurante. Endeavor y Hawks estaban discutiendo algún tipo de extraña asociación comercial mientras Izuku estaba allí, donde estaba repasando algunas ideas adicionales que Nezu le había enviado en algún momento. Estaban en el piso 15 con vista a la calle que estaba debajo de ellos. Izuku se quedó un poco desconcertado mientras miraba las ecuaciones que había escrito. Estaba registrando vagamente la conversación entre Endeavor y Hawks, se bajó la capucha y se quitó el protector bucal para jugar con él. Recientemente lo habían arreglado para que funcionara como filtro, al mismo tiempo que le permitía respirar hasta cierto punto bajo el agua. En teoría, podría funcionar en el espacio, salvo el hecho de que se congelaría, explotaría o implosionaría. Había muchas cosas malas en el espacio que no quería probar. Estaba distraído cuando escuchó un ruido extraño. Cerró los ojos y se concentró. Distraídamente, hizo callar a Endeavor y Hawks, el primero de los cuales iba a quejarse antes de que Hawks le dijera que se callara. Izuku extendió su audición. Fue muy rápido. Rápido como un halcón. Pero era grande, una masa muy alta. Era. Todos al abajo. Gritó Izuku mientras levantaba la mesa y la empujaba contra la ventana, justo antes de que algo se estrellara contra ella. Pudo sentir que lo que fuera que estaba chocando contra ella, antes de retroceder un poco y volver a intentarlo.
Esta vez, envió una poderosa ráfaga de relámpago verde a la mesa para reforzarla y mantenerla unida lo suficiente para que la criatura retrocediera antes de emitir un chirrido que hizo que el vidrio se rompiera, lo que hizo que Izuku se tapara los oídos instintivamente. Pudo escuchar a Endeavor y Hawks hablando débilmente, antes de que ambos saltaran y se enfrentaran a la cosa. Era fuerte. Era peligroso. Izuku se colocó el auricular y pudo escuchar a Hawks hablando a través del dispositivo con Endeavor. Esto no pintaba nada bien. Podía oír a Hawks y Endeavor hablando a través del auricular, pero también la voz ronca de lo que fuera que era la criatura. ¿Eres fuerte? ¿Qué son estas cosas, Hawks? Respondió Endeavor, ignorando la pregunta de la criatura mientras la fulminaba con la mirena. No sé, parece una de esas creaciones de Nomu, respondió. Oye chico, ¿estás con nosotros? Sí, lo soy. Creo que es un Nomu, pero es mucho más fuerte. Una última resistencia de un miembro rebelde, tal vez un último intento. Juntando todo lo que tienen, respondió Izuku a través del auricular mientras ayudaba a la gente a evacuar los edificios. Creo que necesitamos una evacuación de toda la ciudad. De lo contrario, esto no va a terminar bien. Lo tienes, muchacho. Lo haré lo antes posible y tú ayudas a Endeavor. ¿Qué? No necesito la ayuda de ese mocoso, especialmente de uno que era más débil que Shoto. Cállate la boca, Endeavor, y acepta su ayuda. Me voy, buena suerte y trata de no morir. No moriré, pájaro. No estaba hablando contigo, cabeza caliente. Ante esto, Hawks voló para aterrizar en algún lugar, antes de dispersar tantas plumas como pudo mientras aún mantenía el movimiento. Izuku se preparó para ayudar a Endeavor, quien en ese momento estaba levantando el puño hacia atrás. Niño. Necesito saber cuál es la política vigente en esta ciudad respecto a los botones de evacuación de emergencia. Piso superior, habitación no segura, debería haber acceso a ventilación para cada uno si envías una pluma a través de cada conducto. Para rastrearlo, cada uno envía un pulso leve cada pocos segundos para este propósito. Manténlo así durante 3 segundos y activará la evacuación de emergencia en alerta máxima. Entiendo. Izuku volvió su atención a Endeavor, que todavía estaba enfrentándose al Nomu, que comenzó a hablar. Soy un Nomu de alta gama, se presentó, diseñado para ser fuerte, señaló a Endeavor, y para vencerte. Patético. La regeneración de Nomu es débil ante las llamas, y eso es todo lo que soy yo. Sí, más o menos un cerebro en llamas, pensó Izuku sarcásticamente mientras comenzaba a presionar botones en su guante derecho, lo que provocó que saltaran 2 pequeños botones metálicos. Como si fuera una señal, Endeavor disparó un puño de fuego destello a la criatura, sin embargo, pareció causar solo daño de impacto, y mínimo además. ¿Qué? Pensé que todos los Nomu eran débiles al fuego. Preguntó Endeavor en estado de shock, e Izuku comenzó a flotar en el aire junto al héroe, usando solo un crujido de sus pies para permanecer en el aire. No, este está diseñado para vencerte, y presumiblemente es la culminación de todos los recursos restantes que tenía el miembro final. Ser a prueba de fuego probablemente sería una base, y considerando que tenían miembros de fuego en el LoF, no habría sido demasiado difícil de implementar, le dijo Izuku, antes de preguntar. ¿Cómo estás volando? Es glorioso no caerse. No lo estás haciendo mucho mejor. Puedo volar con normalidad, esto requiere menos energía. Será una pelea larga. No necesito tu ayuda, mocoso. Déjalo en manos de profesionales. Respondió Endeavor. ¿Estás seguro? El Nomu había regresado, antes de mostrar una sonrisa horrorosa que le recordó a Izuku a Shigaraki. Muy bien, déjanos luchar, sin distracciones. Declaró, antes de que todas sus extremidades se desprendieran y fueran impulsadas hacia los civiles que estaban evacuando. El torso del Nomu principal recuperó rápidamente las extremidades perdidas, y las extremidades voladoras comenzaron a crecer como Nomu. Maldita sea. Me ocuparé de ellas. Dijo Izuku mientras giraba en el aire y soltaba una ráfaga de relámpagos desde sus pies para impulsarse lo suficientemente rápido para intentar alcanzarlo. Halcones. Tenemos a Nomu dirigiéndose hacia los evacuados. Los detendré, pero necesitaré ayuda para acabar con ellos. Dijo Izuku a través del auricular. Entendido, muchacho. He presionado todos los botones de evacuación. Estaré allí en un momento. Respondió Hawks de inmediato. Izuku comenzó a girar mientras creaba un gran rayo con su mano derecha, que crepitaba mientras lograba alcanzar a un Nomu gris desgarbado.
Lo dejó caer sobre el cerebro expuesto del gnomo, lo que provocó un chillido horrible que Izuku resistió el impulso de estremecerse por el ruido y la sangre salpicada, sin embargo, notó que ni siquiera parecía tener un rastro de regeneración. Realmente son señuelos, pensó para sí mismo mientras escuchaba el chillido de otro gnomo, junto con un fuerte zumbido que sonaba como un motor a reacción. Se giró en esa dirección y rápidamente se impulsó hacia allí, suponiendo que la mayor amenaza para los gnomo estaba allí. Al menos, la mayor amenaza que el Endeavor no estaba deteniendo. Con un fuerte estruendo, salió volando en dirección al ruido y se encontró con un espectáculo horroroso. Allí estaba el gnomo que escuchó. Estaba a punto de atacar a una madre y a su hijo que estaban en la parte de atrás de la evacuación. Apretó los dientes y aceleró aún más, con los brazos extendidos. El zumbido provenía del hombro superior derecho del gnomo, que era un enorme motor a reacción y tenía una cubierta. Un rápido análisis le permitió saber que estaba preparando una bala de aire supersónica que atravesaría prácticamente cualquier cosa, incluidos niños pequeños. Izuku vio al gnomo a punto de soltar la bala y reaccionó instantáneamente, usando una cantidad decente de energía almacenada previamente en sus piernas para volar hacia adelante de repente, agarrando al gnomo y balanceándolo hacia el suelo. Cayó boca abajo en el suelo, mientras el zumbido se estabilizaba. Ahora estaba salvando el tiro. Tenía un nuevo objetivo. Todavía quedaban al menos otros dos gnomo menores, e Izuku realmente no tenía tiempo que perder en esto. Izuku apretó los dientes y gritó para que todos siguieran evacuando mientras agarraba el brazo del gnomo y lo lanzaba al aire. Con un boom sónico por la fuerza de su lanzamiento gracias al rayo que corría por sus venas, antes de saltar hacia él. En el aire, el gnomo giró para emitir un chillido hacia Izuku y le disparó el proyectil. Izuku no disminuyó la velocidad mientras apuntaba su mano izquierda hacia arriba, produciendo un rayo verde para protegerlo y dispersar la bala de aire sin causar daño en el aire. Tenía su mano derecha hacia atrás, listo para golpear. Esperó a que el gnomo alcanzara la cima de su vuelo antes de comenzar a descender ligeramente. Mientras lo hacía, le gritó a Izuku y comenzó a extender su brazo para agarrarlo. Sin embargo, Izuku atacó primero. Lanzó un puñetazo hacia adelante y con él lanzó un rayo que golpeó al gnomo, aturdiéndolo mientras el impacto le hacía un agujero en el pecho. Parecía matar a la criatura. Izuku sabía que intentar tomar piedad en este momento no iba a funcionar, y la última vez que habló con Nezu al respecto, los gnomo no tenían los mismos derechos que incluso los villanos de más alto nivel tenían a la seguridad y la piedad. En otras palabras, podría estar luchando para matar, si no hubiera tanta gente alrededor. Cerca de allí vio a Hawks destrozar a uno de los gnomo con sus plumas, mientras evitaba los golpes del más blindado al que no podía enfrentarse adecuadamente. Izuku se volvió hacia el gnomo que acababa de rematar y lo vio volar hacia capas más altas de la atmósfera y comenzar a arder por la fricción y la velocidad iniciales, antes de dispersarse en una nube de polvo. Quizás un efecto secundario de que sean básicamente mini gnomo. Eso no importó, lo que importó fue ayudar a Hawks. Afortunadamente, todos parecían haber evacuado ya, por lo que Hawks tenía la atención de dos de los gnomo restantes, después de haber destrozado a uno de ellos. Uno era el blindado, el otro parecía estar preparando algún tipo de ataque con rayos. Halcones. Me quedo con el blindado, dijo Izuku mientras descendía volando con relámpagos a sus pies, preparándose para enfrentarlo. Muy bien, niño, pero ten cuidado con sus garras, dijo Hawks mientras esquivaba un golpe de las armas antes mencionadas, antes de abordar al que cargaba un arma de rayos dentro de su brazo. El gnomo blindado parecía confundido, antes de gruñir y mirar a Izuku, quien le dio una patada en la cara y descubrió lo dura que era la armadura. Hizo una mueca de dolor por el retroceso mientras saltaba hacia atrás antes de que la criatura pudiera atacarlo. El gnomo lo miró, chilló y se lanzó contra él. Izuku, ahora en el suelo, se hizo a un lado y el gnomo se estrelló contra el suelo, enterrándose en el camino antes de levantarse y rugir. Izuku, sin embargo, fue más rápido, con las manos en el suelo mientras usaba su rayo para romper el suelo en pedazos, lo que provocó que el gnomo cayera en el repentino agujero en el camino. Luchó por salir de la trampa de Izuku, quien procedió a aniquilarlo con un alto voltaje de relámpago verde. Chilló de dolor cuando el voltaje lo atravesó, friéndolo por completo en cuestión de momentos. Izuku, después de acabar con él, se volvió hacia Hawks, que había terminado de cortar en pedazos al gnomo basado en rayos, que había caído en pedazos al suelo, desangrándose. No era una escena agradable, pero ninguno de los dos tuvo tiempo de reflexionar sobre ello. Está bien, muchacho, deberíamos ir a ayudar a Endeavor.
Aunque puede que no sea de mucha ayuda, está demasiado fuera de mi alcance y, si es lo que es, probablemente. El Endeavor no puede hacerle daño. Está luchando contra un gnomo que definitivamente tiene algún tipo de resistencia al fuego, junto con resistencia al calor, si no es que es directamente a prueba de fuego y calor. ¿Cuánto tiempo crees que puedes detenerte por tu cuenta, para que pueda evacuar al Endeavor? Preguntó Izuku mientras los dos se elevaban hacia los cielos. Izuku todavía guardaba sus alas y usaba la propulsión básica de sus piernas. 5 minutos absolutos como máximo, muchacho, la cosa es igual o más rápida que yo, y mucho más fuerte y duradera de lo que mis plumas jamás podrían esperar proteger y mucho menos cortar, respondió Hawks. Los dos volaron en tándem mientras seguían el camino de destrucción del Endeavor y el Nomu. Eso debería ser más que suficiente, pensó Izuku, perdiéndose un poco en sus pensamientos cuando finalmente lo lograron. No era una vista agradable. Endeavor golpeado contra el suelo con cualquier cosa que el Nomu hubiera usado retraída dentro del cuerpo del Nomu. «Qué decepcionante», dijo con voz áspera, «deberías haber escuchado al chico. Él tenía razón. Eres débil, para mí», declaró la criatura antes de girar la cabeza para mirar fijamente a Izuku y Hawks. «Y tú también», declaró antes de disparar un tentáculo supersónico a Hawks e Izuku, quienes esquivaron cada uno en una dirección diferente. El héroe y el estudiante asintieron el uno al otro mientras Hawks lanzaba una pequeña andanada para mantener la atención del gnomo mientras Izuku iba a agarrar a Endeavor, quien estaba, a pesar de sus intensas heridas que definitivamente habían mejorado mucho su rostro, absolutamente furioso, tanto literal como metafóricamente. Con el rabillo del ojo, e ignorando a Endeavor hablando de más, Izuku vio como Hawks iniciaba una ráfaga de ataques con varias docenas de plumas, cada una atravesando al gnomo, creando breves agujeros en la criatura que se rellenaban casi de inmediato, pero causaban suficiente molestia al gnomo como para que fulminara con la mirena a Hawks, e Izuku habría bromeado diciendo que iba a disparar rayos láser, pero sería más exacto decir que disparó ráfagas de agujas desde un agujero que abrió en su cuerpo, que Hawks apenas pudo esquivar, ya que su chaqueta estaba ligeramente cortada. Izuku tuvo que aplastar el instinto de ayudar a su mentor y, en su lugar, levantó rápidamente a Endeavor sobre su hombro y, usando ráfagas de relámpagos desde sus pies, voló lo más lejos que pudo en 2 minutos, cerca de algunos equipos de evacuación. Se sorprendieron al ver el estado del héroe profesional número 1, reducido a un desastre sangrante y completamente sin energía, sus llamas, que alguna vez fueron vívidas, reducidas a un simple rescoldo que un estudiante de secundaria con un don de fuego sin entrenamiento podría producir. No fue hasta ese momento que Izuku comprendió realmente lo que tenía que hacer. Él tenía que ser el más fuerte. Izuku estaba en su teléfono, enviando rápidamente un mensaje de texto mientras volaba de regreso a la acción. El Endeavor estaba siendo evacuado mientras hablaba. Envió la menor cantidad de palabras posible, antes de apagar su teléfono y acelerar, aún guardando sus alas. Mientras tanto, Hawks luchaba contra el Nomu. Solo 5 minutos, era su mantra. Era un buen héroe porque era rápido. Era lo suficientemente rápido como para producir más fuerza y compensar su falta de fuerza. Pero el gnomo era igual de rápido y no creía que lo estuviera intentando aún. Sinceramente, estaba aterrorizado. Pero tenía que aguantar. Se colocó las plumas alrededor de la mitad derecha como escudo contra un ataque de zarcillos, mientras mantenía la mitad izquierda de espaldas al gnomo. Cada zarcillo rebotó en el escudo improvisado, antes de que Hawks rápidamente los atrajera hacia sí mismo, antes de retroceder para esquivar algún tipo de ataque aéreo de los tentáculos condensados. Aleteó bruscamente varias veces, levantando las piernas del suelo para no arrastrar los pies. Mientras el gnomo saltaba hacia él, los zarcillos se retrajeron dentro de su cuerpo mientras preparaba algún otro ataque, que Hawks no estaba esperando. Había estado practicando algo de análisis gracias a Izuku, quien había estado desglosando las peculiaridades de los criminales en las noticias con él como práctica para el estudiante, y el mentor que estaba tomando notas silenciosamente con una de sus plumas. No ayudó que el gnomo básicamente estuviera haciendo cosas al azar, con una velocidad que era casi borrosa incluso para él. Sin embargo, los tentáculos del gnomo habían desaparecido y, en su lugar, escuchó un ruido que solo podía comparar con el chirrido de algo sacado de una película de terror. Podía sentir un dolor agudo en los oídos, pero tuvo que ignorarlo para concentrarse en la pelea que tenía frente a él.
Desafortunadamente, la criatura también se estaba convirtiendo en algo sacado de una película de terror. Chilló mirando hacia arriba, y si Hawks fuera más valiente, o más tonto como uno estaría más inclinado a decir, podría haber decidido atacar al gnomo en su estado actual. Afortunadamente, no era ninguna de las dos cosas y optó por retroceder hasta una distancia que le resultara más conveniente y esperó, preparado y observó cómo el gnomo casi se transformaba en una versión diferente. De su espalda salieron púas y el horrible chillido continuó mientras sus brazos se doblaban sobre sí mismos, multiplicándose en una serie de zarcillos. La criatura, que alguna vez fue vagamente humanoide, ahora era un torso con una serie de zarcillos giratorios en lugar de brazos, las enormes piernas que harían que Mirko se sintiera débil y una cara encapuchada con una mirena mortal y púas que salían de la parte posterior de su cabeza y cuello. Y Hawks, podemos decirlo con seguridad, estaba aterrorizado. No tardó en notar las púas que estaban a punto de salir disparadas de la criatura y rápidamente apretó el escudo de plumas alrededor de su derecha, haciendo que las plumas se hicieran más densas a medida que salía cada púa, rompiéndose a medias cada vez que golpeaba. Sin embargo, poco a poco estaba socavando sus mínimas defensas. Apretando los dientes, soltó su puño cerrado y lo envió de regreso a su espalda, donde rápidamente reformó sus alas mientras saltaba hacia atrás para evitar un golpe de una masa de zarcillos. Se deslizó hacia atrás, destrozándose los zapatos, pero eso no fue un problema. Lo que sí fue un problema fue la naturaleza aterradora de cómo el asfalto frente a él quedó completamente diezmado por el enjambre de zarcillos que giraban más rápido de lo que él podía volar. En el momento en que tocó el asfalto de la carretera, lo destrozó por completo en diminutos pedazos que volaron hacia el cielo como una pequeña nieve gris que arruinaría el día de cualquiera. Al parecer, excepto el de los gnomu, porque lo atravesó con fuerza, con los zarcillos arremetiendo contra él. Al pasar a través de la nube de fragmentos de asfalto, los desgarró aún más, creando una nube de asfalto. Normalmente, Hawks tendría una ventaja en este caso, pero él sabía que no era así. No había forma de que el gnomu se viera afectado ni siquiera un poco por esto. En todo caso, el gnomu tenía una ventaja ya que Hawks no podía estar seguro de lo que estaba haciendo en ese momento. En cambio, después de pensar rápidamente, se elevó hacia los cielos con unos cuantos y poderosos aleteos de sus alas, pero permaneció mirando hacia la nube de polvo. De repente, se alejó con una poderosa onda sonora que hizo que Hawks se estremeciera. Era ensordecedora y su trayectoria de vuelo se inclinó ligeramente mientras se cubría los oídos de dolor. Resistió el impulso de estremecerse aún más, asegurándose de vigilar al gnomu que en ese momento lo estaba mirando, casi sin comprender. Y sin embargo, parecía mucho más que eso. Los ojos de Hawks se abrieron de par en par cuando el gnomu se agachó y se elevó más rápido que una bala. Reaccionando rápidamente, esquivó hacia la derecha con un gran aleteo de sus alas, sin embargo, el gnomu logró cortar algunas en el proceso. Solo faltaban quizás media docena de plumas, pero estas plumas se habían perdido hacía mucho tiempo, destrozadas hasta quedar irreconocibles mientras caían en una nube de suave polvo rojo al suelo. Mientras tanto, Hawks y el gnomu estaban jugando un juego del gato y el ratón, en el que Hawks estaba corriendo en varias direcciones por el aire, sin cambiar realmente de altitud mientras el gnomu pasaba rápidamente a su lado tratando de atraparlo con una enorme mandíbula extendida que estaba llena hasta el borde de púas zumbantes. Podía sentir cómo de vez en cuando alguna pluma era succionada por las púas y se hacía trizas, y esto empezó a notarse cuando las puntas de sus alas ya no tenían los bordes prístinos de los que se enorgullecía, sino que estaban irregulares y deshilachadas. Y no había pasado ni un minuto completo. Podía sentir que le dolían los músculos y decidió que era hora de hacerlo o morir, literalmente. Comenzó a batir sus alas, lo que provocó que se enviaran poderosas corrientes de aire hacia el gnomu. Varios de los tentáculos fueron arrancados del gnomu, cayendo hacia el suelo antes de que de repente se pusieran rígidos y comenzaran a volar con una punta como una aguja hacia Hawks. El gnomu sonrió maliciosamente mientras flotaba en el aire, con las púas volando rápidamente desde atrás. Hawks se apresuró a usar su mano izquierda para presionar algunos botones en sus anteojos y obtener información de seguimiento de cada proyectil. Hawks cruzó sus brazos por todo su cuerpo y con ellos trajo una parte importante de sus plumas, cubriendo su cuerpo con una especie de armadura en capas, pero dejando solo lo suficiente para poder moverse en el aire. Y luego vino la andanada de púas. El héroe alado se apresuró a esquivar a muchos de ellos, pero aún así sintió el aguijón de varias de las púas que lo golpeaban.
Se rió para sí mismo pensando en cómo sentiría esos moretones en una semana. Fue una de las cosas que hicieron muchos de los héroes profesionales de alto nivel para sobrevivir en batallas en las que sabían que era más probable que murieran que sobrevivieran, incluso con heridas graves. Se aferraron a una especie de promesa, ya sea a través de pensamientos estúpidos o de pensamientos sobre la familia y los seres queridos. Hawks sospechaba sinceramente que esa era la razón por la que Endeavor nunca había tenido un buen desempeño en situaciones de alto riesgo. No tenía un ancla. No tenía una razón particular para ver el mañana, especialmente ahora que había logrado el objetivo de su vida, aunque no de la manera que particularmente deseaba. Ese no era el punto. En ese momento Hawks estaba apretando los dientes y sintiendo que la sangre le corría por los brazos, ya que sus manos eran las menos protegidas y el gnomo se había dado cuenta de eso, redirigiendo varios de los ataques. Hawks no se atrevió a mirar sus manos porque sentía el dolor de moverlas, su mano izquierda solo le dolía levemente mientras que su mano derecha estaba al menos fracturada, si no rota y casi inútil. Con su mano izquierda metió la mano en uno de los bolsillos de su chaqueta mientras giraba hacia la izquierda evitando otro zarcillo antes de caer al suelo ya que sus limitadas plumas aún no habían regresado a la formación de ala. Estaba envolviendo rápidamente una venda alrededor de su mano derecha mientras el gnomo chillaba desde el cielo una vez más, girando rápidamente en el aire mientras rotaba para tener su cabeza de frente a Hawks. Y comenzó a descender como un meteoro, pronto un meteorito. Hawks, habiendo terminado de vendar su brazo, esquivó rápidamente el misil entrante de una criatura mientras caía hacia la izquierda, sus alas ahora completamente reformadas mientras las estiraba en un movimiento que típicamente era bastante intimidante para sus oponentes. El gnomo lo vio como un desafío. Mientras se arrastraba fuera del suelo, miró a Hawks con una sonrisa torcida que era aterradora, con sus tentáculos retrayéndose dentro de su cuerpo. Chilló una vez más y Hawks estaba seguro de que tendría algún nivel de tinnitus al final de la pelea. Su médico de cabecera lo iba a matar. Eso si sobrevivía a lo que fuera que hiciera el gnomo a continuación, lo cual, por supuesto, era horrible. El cuerpo casi se abrió, las patas se retorcieron y se transformaron en las de un águila con garras en el extremo que le recordaron a las trituradoras hidráulicas mientras se agarraba al asfalto de abajo, aplastando los grandes trozos hasta convertirlos en polvo. Y, por supuesto, las enormes alas que le sobresalían de la espalda, empequeñeciendo al par de alas de Hawks por al menos el doble de tamaño. Y la forma en que casi latía con el ligero movimiento de cada zarcillo negro, como si fuera una serie de fibras musculares, latiendo con una presencia peligrosa. Las agitó una vez, con una sonrisa espeluznante en su rostro, y la enorme ráfaga resultante hizo que se formaran dos balas de aire que rasgaron el asfalto y Hawks apenas pudo notarlas a tiempo, volando hacia arriba. Sin embargo, no fue lo suficientemente rápido y la punta de su pie fue rozada por la bala de aire. Hizo una mueca de dolor al sentir la fuerza significativa en su pie y tuvo que pensar rápido. Si luchaba, no habría forma de que saliera con un pie funcional, o incluso con una pierna completamente rota. Entonces, dejó que el viento lo llevara hasta que casi pudo salir de allí, siendo impulsado hacia adelante con él mientras giraba para planear con la bala de aire. Sin embargo, pudo escuchar al gnomo cacareando, y un poderoso batir de sus alas indicó que estaba despegando, volando hacia el héroe que actualmente estaba siendo impulsado hacia un edificio. En el último momento posible, para reducir el impacto, Hawks llevó sus alas frente a él para envolverse en un capullo mientras sentía el repentino golpe de varias paredes de concreto del edificio, afortunadamente ya evacuado. Sintió que caía a través de múltiples paredes hasta que se detuvo. Mientras soltaba suavemente sus alas, pudo escuchar la carrera del gnomo que se acercaba hacia él y estaba a punto de prepararse, pero sintió un dolor considerable. A pesar de la adrenalina que corría por sus venas, sintió dolor en el brazo derecho, que se había vuelto de un morado espantoso con varios cortes a lo largo del mismo. Debo haberlo usado inconscientemente como escudo mientras volaba a través de las paredes, razonó Hawks, continuando con su rápida autoevaluación. Esto ni siquiera tenía en cuenta el pie que recibió la bala, que probablemente estaba dislocado y con mucho dolor, afortunadamente no roto ni dislocado en una parte más alta de la pierna. Y luego, las fracturas probablemente finas por todo su cuerpo después de volar a través de tantas paredes, en sus costillas y varios otros huesos. Vio una mancha negra de gnomo corriendo hacia él, derribando paredes a su paso y Hawk solo pudo hacer una cosa. Él trajo sus alas hacia adelante. Él los señaló hacia la criatura. Y soltó una andanada de plumas.
Apenas le molestó a la criatura, pero una vez que todas sus plumas hicieron contacto, comenzó a redirigir al gnomo, lo cual fue solo un poco. Tenía que esperar que esto funcionara, de lo contrario, la masa de zarcillos negros se estrellaría contra él, probablemente destrozándolo. El gnomo notó el ligero cambio de dirección e hizo lo posible por luchar contra el cambio de trayectoria inclinando sus alas, sin embargo, Hawk sabía exactamente cómo adaptarse a la forma en que el gnomo cambiaba. Y, por supuesto, con la velocidad a la que iba, no podía detenerse sin hacerse trizas y volverse increíblemente vulnerable. No importaba lo que hiciera el gnomo, Hawks tenía el control de sus movimientos, porque si bien tenía fuerza bruta, carecía de la experiencia de vuelo que tenía Hawks, por lo que Hawks tenía el control por ahora. Y hubo un cambio de ángulo de aproximadamente 15 grados con respecto a la trayectoria tradicional del gnomo, que ahora se dirigía al suelo casi directamente sobre Hawks. Hawks se apresuró a esconderse detrás de un pilar cercano, desde el cual podía ver una salida a poca distancia, pero no podía correr porque si perdía la vista, aunque fuera por un momento, no podría saber qué estaba haciendo la criatura. Observó desde detrás del pilar cómo el gnomo luchaba por el control, pero sabía que no podía hacer mucho cuando comenzó a retraer las alas para cambiar a otra cosa. Hawks no se atrevería a adivinar qué era completamente impredecible. Todo lo que tenía que hacer era sobrevivir. El estruendo del edificio indicó que el gnomo efectivamente se estrelló contra el suelo, pero con su continuo impulso Hawks optó por redirigir ya que ya no luchaba por controlar la dirección, y Hawks comenzó a cojear fuera del edificio. Apenas unos momentos después de que saliera del edificio, este comenzó a desmoronarse sobre el gnomo. Sabía que la fuerza del impacto no haría casi nada, en el mejor de los casos le arrancaría brevemente uno o dos trozos del torso y solo ralentizaría su siguiente ataque. Pero fue suficiente. Desafortunadamente le costó la mayoría de sus plumas, cada una de sus alas apenas le permitía volar mientras recordaba las pocas plumas que le quedaban, la mayoría enterradas profundamente bajo los escombros que no podían romper ni mover, y muchas más estaban rotas. Se preparó para despegar con un par de alas, que eran plumas en comparación con su par original, cuando pudo ver una raya verde en el cielo, con relámpagos crepitando en muchas direcciones desde ella. No pudo evitar admirar la belleza de la formación del relámpago en el cielo. En un instante, había comenzado a aterrizar y estaba triturando la carretera mientras lo hacía. Hawks cojeó hasta Izuku, quien parecía horrorizado por las heridas que había recibido su mentor. No te preocupes por mí, niño, ¿estás seguro de que puedes hacer esto? Probablemente podría. Hawks fue interrumpido por Izuku, quien le sonrió, con un brillo decidido en sus ojos que crepitaban como relámpagos. No importa si puedo o no. Tengo que hacerlo, respondió, y Hawks le dedicó una sonrisa sombría. Dales el infierno, chico. Y con eso, Izuku asintió y se preparó con una capa de relámpago, y Hawks no pudo evitar sentirse como si acabara de vender su humanidad mientras volaba con alas rotas, dejando a un niño para luchar en su lugar. Fin del capítulo.